Saludos. Dedicaremos nuestra lección de hoy a ejercitar los contenidos correspondientes a la geometría y también veremos su aplicación práctica. Sin más, nuestro tema de hoy. Lección 72. Ejercicios sobre triángulos y cuadriláteros. Les proponemos a continuación el primer ejercicio de nuestra lección de hoy. Veamos. En la figura MN paralela a AB, M, C y N, puntos alineados, el ángulo MCA es igual a 41 grados y ángulo NCB es igual a 58 grados. ¿Ya copiaron el ejercicio? Tenemos en presencia la misma figura y ahora lo que nos proponemos en el mismo. Y dice, calcula las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo. Nos estamos refiriendo al triángulo ABC. Repetimos, calcula las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo.
Ya dimos un tiempo para la realización del ejercicio. ¿Ya terminaron? Veamos entonces su respuesta. Les voy a dar la sugerencia que en la figura que ustedes construyen o una figura auxiliar coloquen los datos y además señalen los ángulos que deben calcular. Esto les será muy útil en todos los ejercicios de geometría. Tenemos en pantalla que el ángulo A es igual al ángulo MCA. ¿Por qué puedo decir que estos ángulos son iguales? Porque por ser alternos entre las paralelas MN y AB. Y además debemos declarar que aunque no aparece en la imagen, la secante. Entonces repetimos, son estos ángulos alternos entre las paralelas MN y AB y la secante AC. Por lo que podemos decir que el ángulo A tiene una amplitud de 41 grados. ¿Todos coinciden con mi respuesta? Espero que sí. Vamos a dar un tiempo para que comprueben y después pasaremos a otro ángulo, al cálculo de otro ángulo. Ya sabemos la amplitud de un ángulo. Pasemos ahora al otro ángulo, que sucede igual que el anterior. Nos dicen o nos muestran en la pantalla que el ángulo B es igual al ángulo NCB. Ubiquen esos ángulos en su figura para que les sea más fácil el reconocimiento. ¿Por qué son iguales estos ángulos? Por ser alternos entre las paralelas MN y AB. Pero aquí debemos citar que la secante no es la misma, sino que la secante en este caso es CB. Por lo que podemos llegar a la conclusión que el ángulo B es igual a 58 grados. ¿Todos coinciden conmigo? Tenemos calculado la amplitud de dos ángulos, pero es necesario calcular el otro ángulo. Entonces decimos, ustedes conocen que la amplitud de la suma de la amplitud de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por eso aparece en la imagen que el ángulo A más el ángulo ACB más el ángulo B es igual a 180 grados. Ya conocemos la amplitud del ángulo A y la amplitud del ángulo B. Por tanto, vamos a sustituir en esta relación. Aquí aparece ahora la justificación del por qué yo pongo la suma de esos tres ángulos por la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, que todos suman 180 grados.
efecto, como les había dicho, vamos a sustituir los valores de los ángulos hallados. En este caso, el ángulo A, que es igual a 41 grados, el ángulo B, que es igual a 58 grados. Conocemos la amplitud de estos dos ángulos y vamos a realizar la adición de los mismos, o sea, 41 más 58, que obtengo como resultado 99. Y para calcular el ángulo que me falta, puedo sustraer 180 grados menos 99 grados y obtengo como resultado 81. Por lo que puedo decir que el ángulo ABC es igual a 81 grados. Hemos completado los tres ángulos interiores del triángulo y tenemos las tres amplitudes correspondientes a: el ángulo A es igual a 41 grados, el ángulo B es igual a 58 grados y el ángulo ACB es igual a 81 grados. Pueden comprobar que la suma de estas tres amplitudes es igual a 180 grados. Pero debemos hacer una aclaración, puesto que esta no es la única vía. Es posible que algún alumno haya calculado el ángulo C del triángulo ABC por otra vía, pues si observan la figura, el ángulo MCA, el ángulo ACB y el ángulo BCN son ángulos consecutivos a un mismo lado de una recta. Por tanto, también suman 180 grados. En este caso, o en este ejercicio y en todos los de geometría, no existe una única vía de solución. Podemos calcular las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo de diferentes formas. Lo que sí, el resultado debe ser el mismo. ¿Cuál es la vía más fácil? La que ustedes vean mejor. Les propongo a continuación el segundo ejercicio de nuestra lección de hoy. En el cuadrilátero PQRS, PQ, segmento, es paralelo al segmento SR y el ángulo P es igual a 90 grados. El ángulo Q es igual a 80 grados. Y observen todos la figura. Y veamos otra vez lo que nos plantea el ejercicio. En el cuadrilátero PQRS, segmento PQ paralelo al segmento SR y el ángulo P es igual a 90 grados. El ángulo Q es igual a 80 grados.
Veamos lo que nos pregunta el ejercicio. Me imagino que hayan tenido tiempo de copiar el mismo. ¿Es así? Espero que sí. Nos piden en la parte A, clasifica el cuadrilátero PQRS, y en la parte B, calcula las amplitudes de los ángulos interiores del cuadrilátero. Repetimos, la parte A nos piden que clasifica el cuadrilátero PQRS. En la parte B, calcula las amplitudes de los ángulos interiores del cuadrilátero. hemos dado un tiempo para la resolución del ejercicio. ¿Ya terminaron? Veamos entonces su respuesta. Comencemos con la parte A. Nos plantea que el cuadrilátero PQRS es un trapecio. Es un trapecio porque tiene un par de lados paralelos. Y ustedes recordarán que los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus lados. Si tiene un par de lados paralelos, se llama trapecio, como en este caso. Y si tiene
los dos pares de lados paralelos es un paralelogramo. También existen cuadriláteros que no tienen lados paralelos. ¿Todos quedaron claros? ¿Todos vieron que ese cuadrilátero con un par de lados paralelos es un trapecio? Si no hay dificultad, podemos pasar a la parte B. Nos plantea en la parte B que ese trapecio PQRS tiene un ángulo recto. Por lo tanto, es un trapecio rectángulo. Nos plantea en la imagen que el ángulo P es igual al ángulo S igual a 90 grados. ¿Por qué sucede esta relación? Pues el ángulo P y el ángulo S ocupan posición de ángulos conjugados entre las paralelas PQ y SR, como ustedes pueden observar en la figura del ejercicio, y la secante PS. Y los conjugados entre paralelas suman 180 grados. Si uno de ellos es 90, el otro tiene necesariamente que ser también de 90 grados. Por tanto, podemos llegar a esa conclusión, que el ángulo P es igual al S y es igual a 90 grados. No hay dificultad. Podemos pasar ahora a la otra porción del ejercicio, que es la correspondiente a que, como mostraba la figura anterior, el ángulo Q más el ángulo R es igual a 180 grados. Y la justificación aparecía en la imagen. ¿Qué sucede? Igual que la explicación anterior, o sea, ocupan posición de conjugados entre las paralelas y también suman 180 grados. Por tanto, podemos llegar a la amplitud del ángulo R restando 180 menos 80. 180 es la suma de los dos ángulos y 80 es la amplitud del ángulo Q. Obtenemos como resultado 100 grados, por lo que podemos decir que el ángulo R es igual a 100 grados. Y hemos resuelto todas las amplitudes de los ángulos interiores del cuadrilátero. ¿Todos están claros? Espero que sí. Y a continuación les propongo el tercer ejercicio de la lección, donde vamos a ver la aplicación práctica de la que les había hablado. ¿Cuántas losas cuadradas de 25 centímetros de lado se necesitan para cubrir el piso de una habitación de 5,0 metros de largo y 4,0 metros de ancho? ¿Cuántas losas cuadradas de 25 centímetros de lado se necesitan para cubrir el piso de una habitación de 5,0 metros de lado y 4,0 metros de ancho?
Veamos la solución de este ejercicio. Antes de analizar su solución, debemos aclarar que este ejercicio podemos hacer una figura auxiliar. El piso de la habitación, si yo lo represento en un plano, como tiene dimensiones de largo y ancho, puedo dibujarlo mediante un rectángulo. Queremos cubrir el piso. Necesitamos hallar la superficie de este rectángulo, por lo que aplicamos la fórmula como aparece en la imagen. Área es igual a largo por ancho, o como aparece expresado en variables. Área es igual a A por B, donde A es el largo o ancho y B es el largo o el ancho. En este caso se sustituye A por el largo, en este caso 5,0 metros, y B por el ancho 4,0 metros. Realizamos el cálculo y obtenemos como el área o la superficie de esta habitación 20 metros cuadrados. Vamos a dejar un breve tiempo para que ustedes comprueben su respuesta. Debemos analizar que además las losas son cuadradas, por lo que para hallar la superficie que ocupa una losa debemos multiplicar A por A o A al cuadrado, siendo la longitud o conocida la longitud del lado. Pero antes de pasar a la fórmula para calcular el área de este cuadrado, en este caso la losa, podemos apreciar que las losas tienen una longitud, o la longitud del lado de la losa es 25 centímetros. No aparece con la misma unidad de longitud que el caso de la habitación, por lo que es recomendable antes de realizar este ejercicio, pues convertir de centímetros a metros. Por tanto, nos queda que 25 centímetros es igual a 0,25 metros. Continuamos entonces con la fórmula. Habíamos dicho que el área de esa losa que tiene forma cuadrada es igual a A al cuadrado. Se sustituye el valor del lado, que en este caso es 0,25 metros, lo elevamos al cuadrado, que debemos recordar que para elevar al cuadrado un número debemos multiplicar ese número 2 veces y obtenemos la respuesta 0,0625 metros cuadrados. No aparece la operación en la imagen, pero ustedes deben hacerla en sus cuadernos para rectificar la operación.
Y por último, nos quedaría dividir la superficie de la habitación entre la superficie que ocupa una de estas losas. Observen que la operación sí se ha realizado en la imagen para que ustedes no tengan dificultad para realizar, porque en este caso el divisor es un número decimal y debemos transformarlo a un número entero o natural y también correr la coma en el dividendo. Obtenemos como respuesta 320, que espero que haya sido la misma respuesta que ustedes hayan obtenido. Debemos aclarar también en este ejercicio que no es la única vía que ustedes tienen para solucionar el mismo. Si algún estudiante lo hizo por otro camino, aunque sea más complejo, no importa. Lo importante es que ustedes obtengan el mismo resultado. ¿Ya copiaron o comprobaron la respuesta en sus cuadernos? Podemos pasar a la respuesta literal del mismo. Y queda resuelto el problema. Se necesitan 320 losas para la superficie de esta habitación. Veamos el tercer ejercicio de la clase, que también tenemos, que es una aplicación de la que habíamos hablado al inicio de la lección. Veamos. Un jardín circular tiene 4,2 metros de diámetro. Parte A. ¿Cuál es el área del jardín? Parte B. ¿Cuántos metros de malla se necesitan para cercar dicho jardín? Tenemos en el ejercicio: un jardín circular tiene 4,2 metros de diámetro. Parte A. ¿Cuál es el área del jardín? Parte B. ¿Cuántos metros de malla se necesitan para cercar dicho jardín? En este caso, ya nos queda poco tiempo de nuestro encuentro de hoy. Queremos realizar algunas aclaraciones para que ustedes puedan realizarlo con ayuda de su facilitador. Nos informan que el jardín tiene forma circular y me dan como dato el diámetro de la misma. Y me preguntan en la parte A, ¿cuál es el área del jardín? Ustedes conocen que la fórmula de área es igual, en este caso del círculo, porque el jardín tiene forma circular. Estamos en presencia de área es igual a pi por el radio al cuadrado. Pero no me dan el radio. Sí conocen relación entre radio y diámetro y saben que el radio es la mitad del diámetro. Podemos del diámetro obtener el radio. ¿Entienden? Y en la parte B, ¿cuántos metros de malla se necesitan para cercar dicho jardín? Estamos en presencia ahora del perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de la circunferencia también lo conocemos
como longitud de la circunferencia y podemos trabajar directamente con el diámetro o el radio si lo desean. Entonces dejemos un breve tiempo para que ustedes copien el ejercicio. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les aconsejo nuevamente realizar los ejercicios del folleto y estudiar, puesto que la geometría necesita mucho de ese estudio. Hasta nuestro próximo encuentro.